Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Muy buenas tardes, amados hermanos, que el amor, la paz y el sobreabundante gozo de Jesucristo nuestro Señor esté en cada corazón. Es de gran alegría, de manera personal les comparto el poder estar reunidos con cada uno de ustedes, compartiendo este mensaje de la palabra del Señor. Un mensaje esperanzador, un mensaje alentador, un mensaje que el Señor Jesús quiere venir a entregar a cada una de nuestras vidas, con el propósito de reafirmar nuestra fe, de alimentar nuestra esperanza. Y para iniciar este mensaje que les voy a compartir en esta tarde, quiero hacerlo compartiendo una de las promesas más hermosas de la palabra del Señor. Hoy Dios, nuestro Señor, quiere revelarse a nuestras vidas en uno de sus atributos más grandes. Y Él mismo nos dice a través de su palabra en Éxodo capítulo 15, versículo 26, yo soy el Señor su sanador. Miren, amados hermanos, mientras yo les comparto este corto versículo de la palabra del Señor, mi ser entero se estremece de emoción, de amor por ese Dios de verdad que se hace presente en medio de nosotros, manifestándonos uno de sus más grandes atributos, sabiendo la necesidad que hay en cada corazón. Él viene a revelarse a nuestras vidas como ese Dios sanador, como ese Dios que está muy cerca de cada uno de nosotros para sanar nuestras heridas, para vendar nuestras heridas, para llenarnos de esperanza, para fortalecer nuestra fe en medio de esta situación tan compleja, tan difícil que nos está tocando vivir a todos como sociedad. Y es en esta realidad en la que nos encontramos inmersos, es en esta realidad en la que nos encontramos en este día y en todos estos días que hemos venido pasando, en que el Señor quiere llegar a tu vida, quiere llegar a tu corazón, manifestándose como ese Dios sanador. Muchos de los que estamos aquí presentes, ¿por qué no decirlo? La mayoría o todos necesitamos de ese toque sanador de Jesús en nuestras vidas. Algunos necesitamos ese toque sanador en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Otros necesitamos de ese toque sanador en nuestro espíritu. Otros necesitamos de ese toque sanador en nuestro cuerpo templo. Y es así como el Señor, acercándose a nosotros, inclinando su oído, escuchando nuestra necesidad, es que sale a nuestro encuentro, es que se hace el encontradizo con cada uno de nosotros para revelarse como ese Dios sanador, como ese Dios que conoce tu historia, como ese Dios que conoce el libro de tu vida, que has escrito algunas páginas con sonrisas, algunas páginas con lágrimas, y es ahí donde el Señor quiere ser parte de esa historia y decirte, yo soy tu sanador, yo quiero sanar tus heridas, yo quiero vendar tus heridas, quiero darte nueva vida en mí, te dice el Señor. Así que, amados hermanos, confiemos en esta promesa del Señor que, valga la redundancia, es digna de confianza, como dice el salmista, porque lo que Dios dice lo cumple, porque Él no es hombre que miente ni se arrepiente, sino que lo que dice con sus labios lo hace realidad. Y hoy sale a tu encuentro, hoy sale a tu encuentro y al mío para abrazarnos, para amarnos, para decirnos, yo soy tu sanador. Cuando nosotros atravesamos momentos duros, momentos difíciles a causa de un problema, de una enfermedad o como la realidad de hoy en día de esta pandemia, nos cuesta mucho asimilar o aceptar esta verdad espiritual en nuestras vidas. Y muchas preguntas invaden nuestro corazón y una de ellas es quizás,
¿por qué Dios permite que suframos? Tal vez esa es una pregunta que te la has hecho, quizás no hoy, tal vez ayer, hace un mes o hace unos pocos minutos, te has preguntado o esa parte de ti, tu razón, te involucra en esta pregunta, ¿por qué Dios permite que suframos? Amados hermanos, quiero decirte que el sufrimiento es un gran misterio. Es un gran misterio que muchas veces no se logra comprender o entender con la razón, porque es superior a nuestra inteligencia. Más aún cuando nosotros lo vivimos, como en la realidad que nos encontramos, es difícil comprenderlo. Es difícil aceptar esa palabra en nuestras vidas cuando lo estamos viviendo, cuando lo estamos pasando en carne propia. Sin embargo, hoy el Señor quiere descubrirse, quiere revelarse a nuestras vidas como ese Dios que está muy cerca de nosotros, dando sentido y dirección a nuestro dolor. ¿Escuchaste, hermana, hermano, tú que estás detrás de esta cámara, de esta plataforma? El Señor está muy cerca de ti. Está muy cerca de ti. ¿Para qué? Para dar sentido, para dar dirección a tu sufrimiento. Pero miremos, para poder nosotros comprender de alguna manera, tratar de entender o de asimilar y hasta cierto punto aceptar este momento difícil que vivimos, situémonos en la palabra del Señor y dirijámonos hacia aquel libro que nos habla de un personaje histórico cuya vida fue sometida a una terrible prueba, donde su fe fue purificada, pero al salir victorioso de esta prueba, el Señor lo bendijo abundantemente. Miren qué hermoso. Cada uno de nosotros, como dice la palabra del Señor en Eclesiástico, dice, si tú quieres servir al Señor, prepárate para la prueba, porque es en el horno del sufrimiento, porque es en el horno del dolor, donde precisamente el Señor saca cosas buenas y hermosas para cada una de nuestras vidas. Entonces vamos a trasladarnos a ese libro del Antiguo Testamento que nos habla de este personaje, que va a dejar una gran enseñanza para nuestras vidas. Tal vez muchos de nosotros, o quizás todos, ya lo hemos escuchado, pero cuando el Señor vuelve a hablarnos a través de algún libro de su palabra, de algún versículo, quiere decir que aún nosotros necesitamos aprender algo que aún no lo hemos asimilado en las anteriores oportunidades que hemos escuchado de ese mensaje de la palabra del Señor. Es por eso que te invito a que tú te hagas como un niño del Señor, a que tú te hagas como un pequeño del Señor. Y aún cuando tú ya hayas escuchado de este personaje, le puedas decir en el interior de tu corazón, Señor, ¿qué me falta aprender de este hombre, de la palabra del Señor, para que yo pueda servirte con fidelidad y amor en medio de las circunstancias adversas y difíciles? ¿De quién vamos a hablar entonces en esta tarde que nos va a permitir comprender de alguna manera el sentido del sufrimiento y del dolor? Estamos hablando del buen Job, ¿sí? Vamos a hablar entonces del buen Job. Por eso te invito a que nos situemos en este libro de Job que está ubicado en el Antiguo Testamento, no sin antes recordarte a ti que estás en esta plataforma que esta reflexión requiere de cada uno de nosotros una mínima dosis de fe unida a esa humildad, a esa capacidad de tu corazón de decirle, Señor, háblame que tu sierva escucha. Dependo de ti, Señor, y de la buena voluntad. Estos tres requisitos, mínima dosis de fe, el Señor no te pide una dosis inmensa, una mínima dosis de fe. Humildad en tu corazón y buena voluntad, ¿para qué? Para poder descubrir que el sufrimiento es un inmenso y precioso tesoro que nos va a conducir a la perfección.
Y quizás tú me digas, hermana, pero ¿por qué buscamos ser perfectos? La palabra del Señor nos dice, sean perfectos porque su Padre que está en los cielos es perfecto. Y por lo tanto, para poder alcanzar esa perfección, nosotros requerimos pasar por este proceso doloroso y difícil del sufrimiento, porque este es un inmenso y precioso tesoro. Escucha bien, hermana y hermano. Esta es una revelación para nuestras vidas. El sufrimiento es un precioso tesoro que nos va a conducir ¿hacia dónde? Hacia la perfección. Vayamos entonces al libro de Job, al capítulo 1, versículos del 1 al 3. Aquí nos va a presentar la palabra de Dios a este buen hombre. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Job, capítulo 1, versículos del 1 en adelante? En la región de Uz había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha, y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos. Era el hombre más rico del oriente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí la palabra del Señor nos da a conocer en sí quién es Job. Vemos que Job tenía lo que para el mundo es importante. Ahí en estos versículos queda resumido lo que en sí tenía y poseía Job. ¿Qué nos dice que tenía? Tenía salud, tenía bienes materiales, tenía una familia numerosa y muy unida, dice la palabra del Señor. Además, era el hombre más rico del oriente. Muy aparte de todas estas características físicas y palpables en la vida de Job, se sumaba el amor extraordinario y esa fidelidad que tenía a Dios. Porque la palabra del Señor nos dice que era un hombre recto y sin tacha. ¿Qué nos narran los versículos siguientes? Los versículos siguientes nos narran que el Señor entra en un diálogo con el ángel acusador, el que le expone que Job le era fiel por simple interés y no por un verdadero amor. ¿Dónde lo encontramos esto? En ese mismo capítulo 1, en los versículos del 8 en adelante. Dice así: entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador le respondió, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado y de todo el país. Pero miren la astucia de Satanás. Le dice, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador, está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Miren, hermanos, en esta parte inicia la purificación de la fe de Job. Pero lo desconcertante, imagino, para tu persona y de todos los que estamos escuchando esta palabra, es que en estos versículos Dios le permite al enemigo acercarse al santo Job y destruirle todas sus posesiones y le enviarle una terrible enfermedad.
es allí donde viene la pregunta. ¿Puede Dios permitirle al enemigo que nos haga el mal? Mientras vamos a ir meditando en el libro de Job, vamos a ir descubriendo la manera como Dios estuvo muy cerca de su fiel servidor. Y que detrás de todo esto hubo un plan, hubo un proyecto divino. Porque quiero decirte algo, a ese Dios al que tú buscas, a ese Dios al que yo sirvo y al que muchos de los que están escuchando en esta tarde también le sirven, es un Dios de plan, es un Dios de objetivo, es un Dios de propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay hoja del árbol que caiga sin que detrás de ello haya un plan y un propósito divino. Cada cosa que acontece en nuestras vidas definitivamente tiene un plan de bendición para cada uno de nosotros. Ya Dios lo dijo al pueblo de Israel, porque yo tengo para ustedes no planes de maldición, sino un plan de bendición. Detengámonos un momento aquí en la lectura de la palabra del Señor y apliquémoslas, trasladémoslas para nuestras vidas, que eso es lo esencial y lo ideal, que cada uno de nosotros leamos la palabra del Señor y la hagamos nuestra, la hagamos para nuestra propia vida. Quizás, amados hermanos, seas tú ese Job de hoy en día. Quizás tu familia sea ese Job de hoy en día. Quizás nuestra Arequipa sea ese Job de hoy en día. Quizás nuestro Perú, quizás el mundo entero sea ese Job de hoy en día. Que durante mucho tiempo disfrutamos de vivir quizás en abundancia, en prosperidad, en libertad, gozamos de buena salud, hasta que en un determinado momento tú y yo caímos sin darnos cuenta en la realidad en la que nos encontramos inmersos. Vivimos un tiempo de pandemia, un tiempo en que la libertad de cada uno de nosotros ha sido restringida porque hemos sido invitados a un tiempo de aislamiento, a un tiempo de cuarentena, con el propósito de mitigar o de alguna manera detener a ese enemigo invisible que está destruyendo la vida de muchos hijos de Dios. Se nos ha restringido nuestra libertad. A raíz de esta pandemia, muchas familias han caído en carencia económica e en necesidad material. Muchas personas han perdido su trabajo, muchas personas más allá de lo material han perdido la vida de sus seres queridos. Y han vivido lo que este hombre de la palabra de Dios vivió hace miles de años atrás. Nuestra fe está siendo puesta a prueba. Nuestra fe está siendo puesta en una balanza. ¿Verdaderamente confiamos en Dios? ¿Verdaderamente nuestra fe está puesta en ese Dios que es nuestro Salvador? ¿Nuestra fe está puesta en aquel Dios que lleva el control de nuestras vidas? Eso es una pregunta importante que todos y cada uno de nosotros nos debemos hacer en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Volvamos nuevamente al libro de Job y miremos qué actitud toma este hombre. Vayamos al capítulo 1, continuamos en el capítulo 1, versículo 21. Entonces Job dijo: desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, en este versículo podemos ver la total y absoluta sumisión de Job a la voluntad de Dios. Aún en medio de las terribles pruebas
y tribulaciones en las que se encontraba. Tomó una actitud de agradecimiento a Dios, una actitud positiva, una actitud de abandono, una actitud de sumisión a Dios y una actitud de alabanza y de adoración a ese Dios maravilloso. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Pero para poder llegar cada uno de nosotros a esta madurez espiritual, para poder llegar a este momento en que podamos decirle al Señor, Señor, tú me lo diste todo, tú me lo quitaste, bendito sea el nombre del Señor, tenemos o tendríamos que haber tenido un camino enraizado de amistad con Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador. En esa comunión a través de la oración, a través de los sacramentos, a través de la lectura de la palabra del Señor, para poder llegar a ese momento de total sumisión, de total de abandono, de decirle, Señor, tú tienes el control de mi vida, pase lo que pase, estoy convencida que detrás de todo esto hay un plan maravilloso, hay un plan perfecto de bendición. Para poder llegar a eso, necesitamos haber cultivado una amistad profunda con ese Dios que nos ama con amor eterno. De tal manera que ese cultivar esa amistad con Dios nos haya llevado a decirle al Señor, tú me diste todo, hoy me lo quitas, bendito eres, Señor. Tú llevas el timón de mi barca, tú llevas el control de mi vida, aquí estoy, Señor. Y más aún, dice que Job alabó el nombre del Señor porque termina su frase diciendo, bendito sea el Señor. Y esto se confirma en la primera carta de los Tesalonicenses en el capítulo 5, versículo 18. Den gracias a Dios por todo. La palabra del Señor nos dice, por todo. Yo te pregunto a ti, hermano y hermana, ¿te has tomado un tiempo para agradecerle a Dios por lo mucho o por lo poco que tú puedas tener el día de hoy? ¿Te has dado el tiempo necesario para decirle al Señor, Señor, gracias por este momento difícil que estamos viviendo, aunque no entiendo, no comprendo, aunque mi corazón está estrujado, está dolido, Señor? Yo te alabo, yo te glorifico, porque tú, Señor, tienes el control, porque tú, Señor, guías mi vida. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tu vara y tu callado, Señor, me inspiran confianza. Hemos llegado a ese punto, a esa madurez de decirle al Señor, Señor, yo confío plenamente en ti. Y puedo decir con certeza que cuando pasé por la mayor tormenta y por la más grande tempestad, extendí mis manos y tú, Señor, me socorriste. Miren qué hermoso es saber que en medio de cualquier circunstancia adversa, Dios está en control. No lo olvides. Esa debe ser nuestra oración repetitiva en estos tiempos de dificultad. Dios está en control. Y el decir Dios está en control quiere decir que tú le estás entregando a Dios tu vida. Estás entregándole a Dios tu familia. Estás entregándole a Dios tu región. Estás entregándole a Dios tu país. Ese es el significado. Dios tiene el control. Miremos ahora qué es lo que acontece con Job. Capítulo 2, versículos del 9 al 10 en la primera parte. Pero su mujer, la esposa de Job, dice la palabra del Señor, le dijo, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió, mujer, no digas tonterías. Si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Miren esta parte de la palabra del Señor, muchas veces vivida
por algunos de nosotros. Estando en nuestro hogar, en nuestra casa, dentro de nuestra familia, no todos tienen el mismo crecimiento en la fe. No todos tienen la misma forma de pensar y es a veces con nuestra familia con los que más lidiamos en el servicio y en la entrega a Dios. En medio de la crisis que vivía Job, su propia esposa trató de convencer a este hombre que se olvidara de Dios. Pero ¿qué hizo Job? Le respondió de manera firme y con autoridad. Si aceptamos las cosas buenas del Señor, ¿por qué también no vamos a aceptar las cosas malas? Y quizás esta pregunta, quizás de otra manera, de otra forma, con menos intensidad, la has escuchado de tu esposo, de alguno de tus hijos, que en medio de su dolor, esa frustración que genera el dolor, esa frustración que genera el que humanamente no podamos hacer nada, es increíble, hermanos. La frustración generada por el solo hecho de saber que ya humanamente no podemos hacer más, hace que muchas veces reneguemos contra ese Dios que nos ama con amor eterno. Pero la historia de este santo varón, amados hermanos, continúa. Cuando la enfermedad llega a su cuerpo y esta enfermedad iba cada vez más en aumento. Y sucedió algo que sucede con muchos de nosotros. Empieza a quejarse de Dios. Empieza a quejarse de su desdicha, cambiando por completo esa actitud paciente, esa actitud sumisa, esa actitud dependiente de Dios por una actitud de preguntas, de interrogantes, del porqué de su dolor y llegando incluso a maldecir el día en que había nacido. Si nosotros vamos al capítulo 3 del libro de Job, encontramos cuando Job, dice así la palabra de Dios, por fin Job rompió el silencio y maldijo el día en que había nacido. Maldita la noche, dice Job, en que fui concebido. Maldito sea el día en que nací. Imaginémonos, amados hermanos, cómo se encontraba este hombre. Durante mucho tiempo permaneció sumiso, durante mucho tiempo se abandonó al proyecto divino. Pero cuando la enfermedad fue avanzando, como lo que nos está aconteciendo, hermanos, al principio eran 1 o 2 contagiados, eran 4, eran 5, eran 6, eran personas que no conocíamos, eran personas que se oían de mucho lejos. Pero hoy, cuando nos toca la parte más sensible de nuestras vidas, cuando ahora ese contagiado es tu esposo, es tu esposa, es tus hijos, es tu tío, es tu padrino, es tu abuelito, es tu abuelita, ¿qué siente nuestro corazón? ¿Qué experimenta nuestro corazón? Quizás lo mismo que experimentó Job. Durante mucho tiempo nos abandonamos al proyecto divino y llega un instante en que el dolor marca nuestra historia, el dolor marca nuestra vida, que pasamos a tomar la postura de este hombre. Cuando nos sentimos presionados por el sufrimiento, cuando nos sentimos presionados por la crisis, por la pandemia, por la necesidad económica que estamos viviendo, ¿en qué caemos? En desánimo, en desesperación, en angustia, en crisis de ansiedad, en desaliento. Y hasta a veces llegamos a caer en la depresión y en el último grado de la depresión y maldecimos o anhelamos morir. Es en medio de este desahogarse, amados hermanos, que acontece algo en la vida de Job. Dice que aparece en la vida de este hombre 3 supuestos amigos. Digo supuestos porque vamos a descubrirlo más adelante. 3 supuestos amigos que llegan a consolarle. Miremoslo, retrocedamos en el capítulo 2, versículo 11. ¿Qué nos dice? Ahora bien, dice la palabra del Señor, Job tenía 3 amigos, Elifaz de la región de Temá, Bildad de la región de Suá y Sofar de la región de Naamá. Al enterarse estos de las desgracias que le habían sucedido a Job,
decidieron ir a consolarlo y acompañarlo en su dolor. Miren, estos tres supuestos amigos creían tener respuesta al problema de Job y se presentaron ante él como quien tiene el secreto del origen de su dolor. Y le dice así, ¿qué le dijo Elifaz? Elifaz le dijo, en tu lugar yo me volvería a Dios y pondría mi vida en sus manos. Eso es lo que le dijo Elifaz. En tu lugar yo me vuelvo a Dios y pongo mi causa en las manos de Él. ¿Qué le dijo Bildad? Confiesa tu pecado, confiesa tu maldad. ¿Qué le dijo Zofar? Dios es todo sabio, conoce al hombre, decide actuar con rectitud y dirige tus súplicas a Dios. En resumen, amados hermanos, todos en el fondo sostenían que Job ocultaba algún pecado y que por eso mismo le habían sobrevenido todas estas desgracias. Lamentablemente, hermanos, el Dios que conocían estos amigos era un Dios comerciante. No era el Dios que tú y yo conocemos. No es ese Dios bueno, bondadoso, misericordioso, cercano. Lamentablemente, la imagen que estos supuestos amigos tenían de Dios era una imagen de un Dios comerciante, de un Dios con el cual se podía hacer tratos, se le entrega buenas obras para que Él nos devuelva bienestar y prosperidad. ¿Y saben cuál es el resultado de todo esto? Que definitivamente las personas ya no aman a Dios, sino que le tienen miedo. Yo no sé si esto te ha pasado a ti. Cuando tú estás pasando un momento de dolor, aún en esta realidad, escuchamos a muchas personas que dicen, Dios nos está castigando. Hay que entender la lección que Dios nos está dando. Eso significa que la imagen, la visión que tienen de Dios es una imagen distorsionada, es una imagen equivocada, es una imagen de un Dios comerciante que dice, yo te hago las cosas bien y a cambio tú me devuelves salud, prosperidad, amor, abundancia y que no me pase nada. ¿Y en qué termina eso? En que esas personas que tienen esa imagen distorsionada de Dios, que creen que esto es un castigo, que creen que esto es obra de Dios, que quiere que suframos, lamentablemente, en vez de amar a un Dios que nos ama con amor eterno, empiezan a crear la imagen de un Dios al que hay que tenerle miedo, al que hay que tenerle temor. Y no es así. Estas teorías o esquemas las tenemos muchos de nosotros, pero pidámosles hoy al Señor que arranque de nosotros toda esa imagen negativa que podamos tener de Él y que nos quedemos con ese Jesús que nos vino a revelar a ese Dios Padre bondadoso, capaz de dejar la puerta abierta de la casa para que vuelva el hijo descarriado a cualquier hora y que siempre Él nos esperará con los brazos abiertos. Miren qué hermoso esto, hermanos. Pidámosle al Señor que si tú tienes esa imagen equivocada de Dios, de ese Dios castigador, de ese Dios que si tú no haces las cosas bien, que si pecas, Él te va a castigar. Si tú tienes esa imagen equivocada del Señor, pídele al Señor que en esta tarde que la arranque de tu corazón. Y que te muestre esa imagen de ese Dios bueno, bondadoso, generoso, que está al lado tuyo, dando sentido y dirección a tu sufrimiento. Necesario. ¿Para qué? Para que tú madures, para que tú crezcas, para que tú seas una mejor persona. Los amigos de Job no sabían lo que era dolor y sufrimiento. Y es por eso que sus palabras no llevaban paz, no tranquilizaban el espíritu atormentado de Job, pues él sabía que era inocente y deseaba encontrarse cara a cara con Dios para pedirle cuentas de su manera de actuar. Muchas veces acontece esto, hermanos. Yo no sé si les ha pasado cuando fallece alguna persona y uno va a acompañar a la persona que ha sufrido este dolor.
No tenemos palabras para decirle a la persona, ¿verdad? Y es que a veces nos aprendemos palabras de protocolo, palabras que no traen paz, palabras que no tranquilizan. ¿Y sabes por qué? Porque no has pasado por ese dolor. Solo los que han pasado por el dolor de la pérdida de un familiar muy cercano podrán tener las palabras claves para llegar a ese corazón atormentado. Mientras tanto, las palabras serán vacías, serán nulas. ¿Qué pasó luego? Miremos en el Job capítulo 31, versículo 5. Vamos a adelantarnos en la historia de Job, porque a lo largo de los capítulos que hemos pasado, son diálogos que se suscitan entre estos tres amigos y Job, tratando de ellos de hacerle entender a Job que el producto de su dolor, de lo que estaba viviendo, era por el pecado que él había cometido. Sin embargo, Job quería por él mismo encararse con el Señor y reclamarle el porqué de su dolor y sufrimiento. Miremos Job capítulo 31, versículo 5. Job se dirige al Señor aún en medio de su dolor, aún en medio de esa lucha, en medio de esa lucha entre la fe y la razón. Recuerda, hay una parte de nosotros que está llena de fe, que le decimos, Señor, yo creo, pero hay otra parte de nosotros que es nuestra razón, que nos lleva precisamente a razonar el actuar de Dios. Entonces, esa parte de la razón muchas veces domina a esa otra parte de la fe de nosotros. Entonces, de repente, en ese diálogo, surge un momento en que Job vuelve a abandonarse en las manos del Señor, y en Job 31:5 le dice, sácame de la trampa que me han tendido, pues tú eres mi protector. Miren, Job era una lucha interna, no solo la parte externa de su cuerpo, sino que dentro de él había un combate, una batalla espiritual entre lo bueno y lo malo, entre la razón y la fe. Y esa parte de la fe lo impulsaba a Job a decirle al Señor, sácame de esta trampa que me han tendido, tú eres mi protector. Definitivamente Job se abandona en las manos del Señor, y hoy también Jesús sale a nuestro encuentro, como lo dijo en San Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos los que estén cansados, agobiados de sus cargas, que yo los haré descansar. Definitivamente Job seguramente escuchó la voz de su Dios que le decía, aquí estoy, camino junto a ti en este momento de dolor. Y al igual que en el Nuevo Testamento, y es una invitación para nosotros, Jesús conoce el sufrimiento. ¿Y sabes por qué Jesús conoce el sufrimiento? Porque Él es el varón perfecto del dolor. Y nos comprende y nos entiende. Y es por eso que nos invita a descansar en sus brazos. Escuchemos hoy esta promesa esperanzadora para nuestras vidas, que nos debe alentar, que nos debe motivar, que nos debe llevar a vivir esta etapa de aislamiento, esta etapa de cuarentena, esta etapa de dolor, de sufrimiento que estamos viviendo con esperanza, porque el Señor quiere renovar nuestras fuerzas. Te dice a ti, Silvia, te dice a ti, Irma, te dice a ti, Marcela, te dice a ti, Olga, te dice a ti, el Señor, ven a mí. Repose en mí, descanse en mí, renueva tus fuerzas para que nuevamente salgas a pelear esa batalla con esperanza, con fe, con convicción, que estoy junto a ti caminando. En toda esta primera parte, vamos a hacer rápidamente entonces un resumen de esta primera parte. Job tiene una imagen deformada de Dios que le impide recibir sanación. Job era muy bueno, pero su imagen de Dios tenía que ser purificada. ¿Por qué? Vamos a conocer esta verdad espiritual. Un hombre que le hace reclamos al Señor de porque se cree que fue recto en su vida, ha conseguido un seguro contra la desgracia, o todavía no tiene una imagen clara de Dios ante el Señor, nadie es santo. A Dios nunca lo podemos sentar en el banquillo de los acusados para pedirle cuenta de nuestra desgracia. Si te ha pasado esto a ti,
Si en un momento de tu historia le has querido decir al Señor, Señor, ¿por qué la razón de mi dolor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Si tú le has sentado al Señor en el banquillo de los acusados, es porque todavía necesitas aclarar la imagen de Dios en tu vida. Puedes conocerle mucho en teoría, puedes tener muchos estudios de teología, puedes tener muchos estudios de Biblia, puedes seguir muchas cosas, pero si tú mantienes esa imagen deformada de Dios, quiere decir que tu relación, tu comunión con Dios aún es muy pobre, aún es vacía. ¿Qué pasó después con este hombre? Terminada esta serie de diálogos con sus tres amigos, de una forma inesperada aparece un cuarto personaje. ¿Sí? ¿Quién es este cuarto personaje? Eliú. ¿Quién fue Eliú? Eliú también fue un conocedor de Job. Vamos a ver en Job capítulo 32. Job capítulo 32, versículos 2 al 3. ¿Qué nos dice? En la parte 2 de Job, vamos a leer, por favor, Job capítulo 32, versículo en la parte 2, dice, entonces un hombre llamado Eliú, hijo de Baraquel, el busita, descendiente de Ram, no pudo contener su enojo contra Job, al ver que insistía en su inocencia y culpaba a Dios. Mire, el propósito de la aparición de este personaje. Pero también se enojó con los tres amigos al no haber sabido responderle, habían hecho quedar mal al Señor. Miren qué tremendo. Los tres amigos no habían podido calmar, no habían podido tranquilizar el espíritu de Job. Miren, para todos los que servimos al Señor, todos aquellos que estamos sirviendo en un ministerio, formamos parte de una comunidad. Qué triste es saber que nuestras palabras no consuelan, no motivan, no animan, no alientan al hermano. Eso quiere decir que aún nos falta vivir cosas en el Señor para poder consolar corazones. Aparece este personaje y se enoja mucho con Job, se enoja mucho por lo que Job decía y le reclamaba al Señor. Así que en medio de todas esas circunstancias en que aparece este hombre, sucede que Dios decide romper el silencio y le habla a Job. Capítulo 38, versículo del 1 al 2. Dios le habla a Job y le dice, ¿te parece justo, Job? No, eso le dice, capítulo 38, por favor, versículo 1. Dice, entonces el Señor le habló a Job en medio de la tempestad. ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía y respóndeme a estas preguntas. ¿Dónde estabas cuando yo afirmé la tierra? Dímelo, si verdaderamente sabes tanto. ¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir y quién fue el arquitecto que la hizo? ¿Sobre qué descansan sus cimientos? Job se había quejado muchas veces del silencio divino y al fin obtiene que el Señor le hable y le dé una respuesta. Podríamos decir que Job tuvo un encuentro con Dios. Miren, esta parte es aquí donde verdaderamente se suscita un encuentro entre el Creador y la criatura, entre Dios y Job. Y es Dios el que le interpela a Job y le dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y mostrar con tus palabras mi ignorancia? Dios no le entregó a este hombre la llave secreta de su obrar. Únicamente lo encaró ¿con qué? Con su bondad y su grandeza. Y esto definitivamente lo llevó a exclamar, y vamos a encontrar en Job capítulo 42, versículo del 1 en adelante, dice, yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu providencia, mostrando así mi ignorancia?
Miren qué hermoso, hermanos. Cuando uno verdaderamente se encuentra con Dios, es allí donde uno se da cuenta que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso. Pero lo lamentable es que muchos somos católicos, pero de teoría, más no de práctica, más no de experiencia. Dominamos muchas cosas, realizamos muchas cosas, pero lamentablemente nuestra relación, nuestra comunión con Dios es demasiado pobre. Y eso le sucedió a Job precisamente. Era un hombre recto, sin tacha, cumplía los mandamientos, fielmente asistía al culto de Dios, pero lamentablemente no había tenido una comunión profunda, una relación de amistad, no había tenido un encuentro con el Señor. Y la imagen que tenía de él, por lo tanto, era una imagen distorsionada. Muchos de nosotros podemos decir, hermana, pero si yo rezo todos los días el rosario, yo escucho la Eucaristía, yo asisto a la tradición de Jesús Nazareno en tal lugar, del Señor de los Milagros. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque a través de esas devociones nosotros expresamos nuestra fe. Pero más allá de eso, el Señor te invita a que tú tengas un encuentro con el Señor. Un encuentro de amistad, un encuentro donde tú le expongas a Dios tu necesidad y donde Él te muestre su poder, su grandeza, su majestuosidad, su gloria en medio de ese encuentro y donde tú le permitas al Señor también hablar a tu corazón. Miren lo que pasó en Job capítulo 42, versículo 10. Después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Dios, una vez que trabajó en la relación que tenía con Job, una vez que Job descubrió que le faltaba tener esa comunión con ese Dios maravilloso, ¿qué hace el Señor? Dios no se queda con nada. Dios le retribuye no solo lo que tenía, sino 2 veces más lo que poseía. Y hoy Dios quiere darnos también a nosotros lo mismo, en abundancia, prosperidad como se la dio a Job, pero es necesario que tú y yo nos encontremos con Él. No en base a una teoría, sino a una realidad espiritual. Dios está aquí. Y sus promesas son dignas de confianza. Donde 2 o más se reúnen en el nombre del Señor, está allí. ¿Lo crees, hermana? ¿Lo crees, hermano? ¿Lo crees? Amén, lo creemos. Creemos que Dios está con nosotros. Creemos que Dios está en medio de nosotros en la realidad en la que nos encontramos. Está caminando junto a nosotros. Nos está llevando de la mano, porque déjame decirte, hermana y hermano, que si Dios no estuviera con nosotros, hace rato tú y yo ya no estaríamos aquí. Hubiéramos desfallecido ante la realidad, ante la cruda realidad que tú y yo estamos viviendo. Dios camina de nuestro lado. Dios está con nosotros y Él tiene el control. Basta que le abramos nuestro corazón, basta que le permitamos al Señor entrar en nuestras vidas, entrar en nuestras familias, darle la dirección de nuestro hogar, de nuestra casa, de la relación con nuestro esposo, con nuestros hijos, de decirle, Señor, me abandono en ti, como la actitud que tuvo Job al inicio, una actitud de sumisión, una actitud de abandono, una actitud que dice, aunque no comprendo, aunque no entiendo, estoy convencida que detrás de todo esto tú tienes algo grande para mi vida, Señor. Estoy segura que después de que pase todo este tiempo de la pandemia, podré salir como una persona diferente, crecida en la fe, sostenida en esas raíces fuertes e inquebrantables que son Jesucristo nuestro Señor. Allí deben estar nuestras raíces, sostenidas, afianzadas en la roca inconmovible que es Jesucristo el Señor. Si lo crees, yo te invito a que allí, desde tu casa, desde tu hogar, le des una fuerte ofrenda de palmas a Jesucristo el Señor, al Rey de Reyes, al Señor de tu vida y de tu corazón. Amén. Gloria al Señor.
Entonces, amados hermanos, hoy sí un poquito me he extendido, la historia de Job es bastante larga, hay mucho que aprender, hay mucho que sacar de este libro. En realidad hemos hecho algunos pincelazos de esa historia, pero la hemos aplicado a nuestra vida y a nuestra realidad de hoy. Quiero invitarte a que podamos tener un momento de oración, un momento que nuevamente, te repito, implica de ti una mínima dosis de fe, una humildad que brota de tu corazón, de un corazón que depende. La verdadera humildad la expresas en la total y absoluta dependencia de Dios. Y esa buena voluntad de tu corazón de encontrarte con ese Dios que te ama, con ese Dios que camina junto a ti. Todos estamos viviendo por este momento complejo. Así que a seguir adelante, caminados, tomados de la mano del Señor. Amén. Vamos entonces a orar. Te pido que dispongas tu corazón. Este es un momento importante. Vamos a tener ese encuentro con el Señor como cada sábado. Nos hemos encontrado con su palabra que es viva y eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, amado Padre, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible, tú nos has creado con amor eterno, Padre, y en esta tarde has extendido tus cuerdas de amor y tus lazos de ternura para atraernos a tu corazón misericordioso. Ayúdanos, Padre, a vivir este momento de oración con fe, con amor y para tu gloria. Jesucristo, Hijo de Dios vivo, Salvador del mundo, salva mi alma, Jesús, salva mi alma. Rescátala de toda indiferencia, de toda frialdad, rescátala de toda distracción, oh mi Jesús. Hoy quiero darle sentido a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Hoy puedo verme a los pies de aquella cruz, abrazándola, Jesús. Ayúdame a vivir este momento de oración con fe, con amor y para tu gloria. Espíritu Santo, don divino de lo alto, unión entre el Padre y el Hijo, ven Espíritu Santo. Ven maravilloso Espíritu de Dios a enderezar lo que está torcido, a regar lo que está seco, a doblegar lo que está rígido, a sanar al que está enfermo. Espíritu Santo, ayúdame a hacer este ejercicio de oración con fe, con amor y para tu gloria. Oh Santísima Trinidad, venid y haced tu morada dentro de mi corazón. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra, auxiliadora de los cristianos, poderosa intercesora, hoy acompáñame, Madre Santa, en esta oración. Sé tú mi compañera de camino, condúceme a ese corazón amoroso de tu Hijo Jesús. Ayúdame, Madre, a hacer este ejercicio de oración con fe, con amor y para tu gloria. Para la gloria de tu Hijo Jesucristo. Que así sea, en el nombre de Jesús. Jesús. Y te invito en estos momentos a que respires la paz de Dios dentro de tu corazón. Hoy Dios nos ha hablado a través de la historia de un hombre de fe, que pasó por diversas circunstancias, por momentos difíciles, por momentos complejos, pero que supo sujetarse de la mano del Señor y que descubrió el sentido de su dolor. Necesitaba purificar la imagen que tenía de Dios en su vida para poder verdaderamente agradar a ese Dios al que él tanto amaba y servía. Muchos de nosotros nos hemos preguntado cuántas veces, ¿por qué Dios permite que suframos? ¿Por qué Dios permite que estemos pasando por estos momentos difíciles y complejos?
por qué Dios quizás le ha permitido al enemigo que podamos pasar por estas circunstancias. Hoy, Señor, hemos aprendido que tú eres un Dios de plan, que tú eres un Dios de propósito, que tú eres un Dios, Señor, que tiene siempre bendiciones grandes para darnos a cada uno de nosotros. Hoy queremos, Señor, abandonarnos en tus manos. Hoy tú conoces, Señor, la realidad de todos los que estamos reunidos. Somos el Job de hoy, Señor. Hoy nos sentimos que nos han robado nuestra libertad. Hoy sentimos, Señor, en carne propia el dolor y el sufrimiento. Cuando uno de nuestros miembros del hogar, de la casa, se ha enfermado con este virus, con esta terrible enfermedad, Señor, que hasta por momentos la he maldecido. Hoy, Señor, muchos de nuestros corazones se han sentido lastimados. Hoy nuestra vida se siente herida, enferma. A raíz de toda esta pandemia, Señor, hemos caído en crisis de ansiedad. Hemos caído, Señor, en crisis incluso de fe. Hemos dudado, Señor. Ahora comprendo el por qué tú le dijiste a tus discípulos y oraste al Padre por ellos, Señor. Oro para que tú los sostengas en su fe, porque cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, cuando viene la fe, muchas veces sucumbimos ante el dolor. Nos sentimos como en una tormenta, con olas embravecidas, con una fuerte tempestad, Señor. Y desde lo fondo clamamos a ti, Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, ayuda a la humanidad. Ayuda a nuestra Arequipa. Ayuda a nuestro Perú. Ayuda a mi familia, Señor. Ayúdanos. La enfermedad ha tocado las puertas de nuestra casa, de nuestro hogar. Y aunque nos hemos cuidado, aunque hemos extremado las medidas, Señor, algo ha sucedido. Y estamos contados dentro de los infectados, dentro de los enfermos. Mi corazón, Señor, está herido, mi corazón está lastimado. Mi mente, mis emociones, mi cuerpo, Señor, ha ido decayendo. Y hoy, Señor, me acerco a ti, escuchando esa invitación que tú nos hacías en San Mateo. Venid a mí todos los que estén cansados, todos los que estén agobiados, que yo los quiero hacer descansar. Hoy queremos, Señor, así como nos encontramos, enfermos, decaídos, desesperanzados, con nuestra fe pequeña, caminar hacia ti, Señor, y sumergirnos dentro de tu corazón amoroso y misericordioso, y encontrar en él el descanso y el reposo que necesitamos. ¿Cuántas veces, Señor, con nuestras acciones y con nuestras actitudes te hemos reclamado el porqué de nuestro dolor, el porqué de nuestro sufrimiento? Cuando hemos colapsado, cuando hemos sentido que ya no podemos más, cuando se ha puesto al descubierto la gran vulnerabilidad que hay en mi corazón, cuando he descubierto que dependo de las cosas materiales, que dependo de las personas. He llegado a ti, Señor, con reclamos injustos, exigiéndote una respuesta al porqué de mi dolor y de mi sufrimiento. Te he reclamado, Señor, hasta con palabras y con actitudes, con enojos, el por qué tú has permitido que mi familia sea tocada por la enfermedad. Porque has permitido que mis amigos, los que amaba, los que consideraba como mis camaradas, ya no estén entre nosotros, Señor. Mi corazón se ha quebrado, mi corazón se ha lastimado. Pero hoy, Señor, quiero confiar en tus promesas. Hoy, Señor, quiero confiar en lo que tú has anunciado al inicio de este tema, que tú eres mi sanador. Que tú eres mi sanador. Hoy quiero llegar hacia ti, Señor, con un corazón abierto y decirte,
Sáname, Señor. Sáname, Señor. Y yo te invito, amada hermana, amado hermano que me estás escuchando, que le puedas decir al Señor desde lo profundo de tu corazón: sáname, Señor, sáname. Sáname porque el dolor me ha cegado. Sáname, Señor, porque el dolor me ha hecho sordo. Sáname, Señor, porque el dolor me ha hecho insensible. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sáname. Sáname, Señor, de esos momentos en los que he experimentado dolor por la pérdida de algún familiar. Sáname, Señor, porque me ha costado soltarlo en tus manos. Sáname, Señor. Sáname de aquellos recuerdos dolorosos que he vivido a raíz de esta enfermedad. Sáname de todo aquello que mi mente ha almacenado, de tantas noticias, de tantas cifras extremas, de tantas cifras que nos indican muertos, contagiados. Sáname, Señor, porque todo esto ha congestionado mi mente y mi corazón y me ha apartado de ti, Señor, y por eso mi dolor es aún más grande. Hoy revélate a mi vida como te revelaste a Job, cuando le dijiste: ¿quién eres tú para dudar de mi providencia, mostrando con tus palabras tu ignorancia? Revélate a mi vida, Señor, revélate a mi vida. En esta tarde, muéstrate glorioso y sáname, Señor. Sana mi familia, sana cada uno de los miembros de mi familia. Oro por ellos, porque al igual que yo, muchos hemos sucumbido en el dolor y en el sufrimiento, en la falta de fe, en la angustia, en el miedo, en el temor. Le hemos abierto las puertas a la fe negativa. Sáname, Señor, sáname. Y hoy experimenta, amada hermana, amado hermano, cómo el Señor se acerca a ti, te toma de su mano y te introduce dentro de su corazón. Y esa unión entre el Creador y la criatura suscita en ti un maravilloso milagro. Hoy en el nombre de Jesús declaro que eres sana, que eres sano. En el nombre de Jesús. Jesús, yo lo creo. Yo creo que hoy el Señor está sanando tu mente de esos recuerdos dolorosos, tu mente que se ha quedado paralizada, estática en esas cosas negativas, en esos recuerdos dolorosos. Hoy en el nombre de Jesús tu mente recibe sanidad. Hoy el Señor está sanando tus emociones, tus sentimientos, esas emociones que parecen como mar embravecido. Hoy en el nombre del Señor, y su mano bendita se posa sobre tus emociones y te hace fuerte. En el nombre del Señor te hace una mujer fuerte, un hombre fuerte. Hoy la mano del Señor se posa sobre tu cuerpo templo, se posa sobre cada parte de tus células, órganos, aparatos y sistemas de tu cuerpo, especialmente esa parte pulmonar. Hoy en el nombre del Señor recibe sanidad. Eres sano, eres sana en el nombre de Jesús. Hoy oramos por tu vida, hermana y hermano. Hoy levantamos un muro de protección con oración alrededor de tu vida, alrededor de tu familia. Hoy declaramos que tú eres pertenencia de Cristo Jesús, que hoy el Señor te devolverá 2 veces más lo que el enemigo te ha querido quitar con esta pandemia. El Señor te dará firmeza, te dará fe, te dará confianza. En el nombre poderoso de Jesús, porque por sus llagas, hermana y hermano, eres sano. Hoy en el nombre de Cristo te escondo a ti y a tu familia en la llaga derecha de su mano de Jesús. Hoy en el nombre del Señor te escondo a ti y a tu familia en la llaga de la mano izquierda de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús te escondo a ti y a tu familia
en la llaga del pie derecho de Jesús. Hoy te escondo a ti y a tu familia en la llaga del pie izquierdo de Jesús. Y hoy, en el nombre de Jesús, te escondo a ti y a tu familia en la llaga del costado de Cristo, de donde emana sangre y agua, que es el signo de la misericordia de Dios para tu vida. Y ya no hay más llanto ni dolor. Ya no hay más llanto ni dolor, hermana y hermano. Y te invito a que lo puedas proclamar a través de este canto. Ya no vuelvo a llorar otra vez. Ya no más lágrimas otra vez para tu vida, porque hoy el Señor te ha sanado. Hoy el Señor por sus llagas te ha hecho libre. En el nombre de Jesús. Ya no vuelvo a llorar otra vez. Ya no verán otra lágrima caer. Ya no, Señor. Ya puedo extender mis alas, ya puedo volar. Claro que sí, hermana y hermano. Todo lo puedo en Él. Todo lo puedes en Él. Con mi mirada en alto caminaré. Este encuentro del Señor. Con los valles oscuros tranquilos. Surge una nueva persona. Estaré. No hay poder en este mundo que me haga. Ya no, hermana y hermano. Estoy feliz. Ahora eres feliz. Todo lo puedo en porque Él. todo lo puedes en Él. Por Proclama. tus llagas fui sanado, Señor. Proclámalo con tus labios. Por tus llagas, Señor. Tus llagas liberado, Señor. Por tus llagas, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Por tus llagas, Señor. Por tus llagas fui sanado, Señor. Beso tus llagas gloriosas y benditas, Por Señor. tus llagas liberado. Aleluya, Señor. Por tus llagas fui yo salvado, Señor. Soy feliz, pues todo lo puedo en Él. Amén, Señor. Por tus llagas, Señor, yo soy sana. Por tus llagas, Señor, yo soy sana, pues todo lo puedo en ti, mi Señor. Ya no volveré a llorar otra vez. Tomaré nuevamente energías, fuerza y valor en ti, Señor, porque tú estás conmigo, tú estás con mi familia. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Tú vas delante de nosotros peleando esta batalla. Saldremos adelante, venceremos en el nombre de Jesús. No caeremos derrumbados, nos levantaremos y proclamaremos que en Cristo somos más que vencedores. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Y en tus manos benditas, en tus manos gloriosas, queremos abandonar a todos y cada uno de estos hijos tuyos que nos han pedido oración. Algunos quizás estén conectados, otros tal vez no. Pero hoy en tu nombre, Señor, creemos y oramos por cada uno de ellos. Los ponemos en tus manos, Padre Santo. Ponemos en tus manos a tu hijo, Edwin Eliseo Hurtado Rivera, los ponemos en tus manos. A tu hijo Julio Valdivia, Señor, creemos y confiamos que hoy lo has levantado en tu nombre, Señor. Toda enfermedad cesará, porque tú, Señor, estás con nosotros, porque hoy te hemos abierto las puertas de nuestro corazón y de nuestras vidas. Y por eso, Señor, te damos gracias, mi Señor,
porque tú estás tomando a estos hijos tuyos. Tú estás tomando, Señor, a la familia Cabrera Cárdenas. Tú estás tomando, Señor, a la familia Pacheco Espircueta. Tú estás tomando a la familia Mesta, Señor. Tú estás tomando a todas y cada una de nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando. Tú estás tomando en tus manos a la familia Ceballos Butrón, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, porque tú, Señor, tomas en tus manos las necesidades de la familia Larico, de la familia Guamaní, de la familia Cáceres, de la familia Quispe, de la familia Díaz, Señor, de la familia Tejada. Para ti nada es imposible, Señor. Pero tú estás sobrando y actuando en el corazón de cada uno de los hijos tuyos. Y por eso, Señor, queremos darte gracias, porque tú sigues sobrando, Padre Santo. Tú estás actuando en la vida de tus hijos, Luis y Nancy de Valdárrago, Señor, porque son tuyos, te pertenecen, Señor. Tú defenderás sus vidas como la niña de tus ojos. No los abandonarás, ni a tu hijo Luis, ni a tu hija Nancy. Están en tus manos, Señor. Hoy oramos por la familia Portocarrero Béjar. Hoy creemos, Señor, que están en tu corazón misericordioso y que ese abandono en tus manos, esa consagración a tu Madre bendita está permitiendo bendiciones abundantes y gracias extraordinarias en la vida de cada uno de ellos. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos y te glorificamos y te exaltamos por todas las cosas buenas y grandes, Señor, que estás haciendo. Santo es tu nombre. Vamos a finalizar este momento con un canto de alabanza, con un canto de adoración, y deja que el Señor transforme tu llanto en gozo, hermana, hermano, que al final de esta reunión el Señor haya transformado tu dolor en alegría, porque por sus llagas eres sano, eres sana. Bendito sea. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Santo es el Señor. Alaba a tu Señor, hermano. Y digno de adoración. Que los jóvenes de hoy en día alaben al Señor. Corazón. Mi corazón, Señor. Mi corazón, Señor, Padre Santo, misericordioso y bueno, santo eres, Señor. La familia Jurado te alaba, te bendice, Señor Jesús. La familia Talavera te alaba, Señor. Tu hija Dayana Montoya está recibiendo, Señor, tu sanación a la distancia. Sí lo creemos, Señor, santo eres. Mi corazón lo ofrezco a ti. Santo es Él, santo es Él, santo es Él, Señor. Aleluya, Señor, gracias. Gracias por cada uno de tus hijos que hoy está reunido con nosotros. Bendecimos sus vidas, Señor. Hoy queremos bendecir la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos que hoy están unidos en esta reunión, en esta asamblea. Quiero bendecir la vida de cada uno de ellos, como un día, Señor, tú diste la bendición a tu pueblo de Israel. Que el Señor les bendiga y les proteja, que el Señor les guarde, les muestre su bondad y les conceda su paz. Que envíe sus ángeles a protegerles donde quiera que vayan, a su derecha, a su izquierda, a su delante y a su atrás, para que no tropiecen con piedra alguna. Y que el manto protector y la intercesión poderosa de María, nuestra Madre, les acompañe a cada momento. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Gloria al Padre, te amo, Padre. Gloria al Hijo, te amo, Jesús. Y gloria al Espíritu Santo, te amo, Espíritu Santo. Como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso nos acompañe hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor.